bienvenidos a un episodio más de Anécdota. Hoy tenemos el enorme placer de tener a Gabriela Milatich, ¿correcto, Gabriela? Así es, Milatich. Es simple, pero a la Psicóloga. vez difícil mi apellido, ¿no? ¿Verdad? No, solamente quería asegurarme de pronunciarlo bien y de darte la bienvenida. Gabriela aquí es psicóloga y experta en las obras de Carl Jung. Y bueno, entre muchas otras cosas más que vamos a hablar el día de hoy. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu linda energía y por venir y compartir toda tu sabiduría con nosotros. De verdad, es un placer tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Aida, y gracias, Ángeles, por convocarme, por querer saber más de Carl Gustav Jung y bueno, darme esta responsabilidad a mí. Para mí es una gran alegría y compartir con ustedes qué más puedo pedir. Bueno, y también es experta en Cábala, que no lo mencioné, pero también su maestro es Mario Sabar, entonces estamos aquí súper emocionadas de tenerte y de que compartas todo esto con nosotras, Gabriela, y con toda la audiencia también. Claro que sí, así que le agradecemos a todos los oyentes que van a estar compartiendo con nosotros esta linda charla, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias, Gabriela, de verdad es un honor tenerla aquí y pues yo siempre empiezo con algo personal porque con eso siempre me vinculo mucho, ¿no? Con pues con nuestros invitados y todo. Y algo que a mí me jaló muchísimo, yo también soy así abanderada de Carl Jung y fan y todo. Y cuando yo la escuché que hablaba de la simbología y cómo usted encontró algo, dijo, con Carl Jung hay algo que la jaló. ¿Qué fue eso que la jaló en el Sí, estudio de Carl Jung? sí, realmente sí, a mí me llamó mucho la atención que él no escondía su historia personal, no ocultaba su historia personal, su vida de familia, la relación con su esposa, con sus hijos, la relación con sus padres, los problemas que él ha tenido para la elección de carrera y desarrollar su vocación, sus propios miedos, sus angustias. Por ejemplo, que fue un niño, Jung de niño, sufrió bullying, que Mm. hoy nos denominar, tenemos una palabra para decir esto, ¿no? Pero eh, soportó la diferencia y la agresión de sus compañeros, que hoy llamamos bullying. Siempre me llamó mucho la atención que él, no, él siendo un profesional, un señor doctor, un investigador con reconocimiento mundial, nunca ocultó su vida privada. Al contrario, recibía a sus amigos, a sus compañeros de vida, también de estudio, y escribía sobre su vida personal y de hecho, luego esta historia conformó su hasta ahora única biografía autorizada que teníamos, que era Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, en donde él ahí en los últimos años de su vida, en los últimos 2 años, volcó toda su historia y fue justamente mucho más intenso, abrió mucho más su corazón y su alma. Ya lo había aperturado con sus pacientes y amigos en la escritura del libro rojo y también en sus libretas negras que se llaman así por las tapas negras que tenían los cuadernos y el libro rojo, por supuesto, obviamente por la tapa roja que tiene el libro. Y que, bueno, la familia Jung primero dio permiso, autorizó para la publicación en la primera década del siglo XXI el libro rojo, 2009 en idioma inglés y 2011 en idioma español. Y el año pasado, bastante años, entre el 2023 y 2024, fue publicada Las Libretas Negras, en donde están sus memorias, sus diálogos interiores. Pero bueno, su círculo personal siempre supo de su vida íntima. Y él lo volcaba en sus obras también. Esto a mí me llamó mucho la atención, me movilizó mucho, porque generalmente
la vida de los grandes científicos o creadores de ideas no muchas veces se animan a mostrar sus conflictos, Abrirse su totalmente. miedo a la muerte, exacto, los problemas con sus padres o las diferencias, ¿no? Más viniendo del mundo de la psiquiatría y de la psicología específicamente, porque uno puede tener, bueno, historias o datos de personas en general, pero la psicología y la psiquiatría son carreras muy estigmatizadas y muy estigmatizantes. Es como si el psicólogo y el psiquiatra no podían tener ningún problema, no deberían sentir absolutamente nada, no deberían tener miedo, deberían ser personas equilibradas, 24 horas por 7, 365 días del año, y no tendrían que tener un atisbo de humanidad. Y aquí a esto quería llegar. En Jung yo encontré humanidad. Encontré que justamente eh, el alma es humana. Allí es donde podemos rescatar nuestra humanidad y allí es donde está la respuesta. Esto siempre me sorprendió y me emocionó mucho. Por supuesto que yo ya siendo muy joven había decidido estudiar psicología y el encuentro de un libro de un autor que contaba la obra de Jung y cómo él trabajaba con sus pacientes en consultorios me terminó de definir la elección La ya línea. temprana de mi carrera, queriendo estudiar a Jung y encontrándome con otras líneas en donde justamente había una separación entre la vida personal y la vida del investigador o del creador de un contenido, de un concepto, de una línea de psicología, y mucho más de el ocultamiento de sus emociones, de su vida interior, ¿no? Y es que justo, por ejemplo, el libro rojo es eso. O sea, cuando él empezó a plasmar, o sea, es él volcando todo su, pues, sus sueños, o sea, todo, toda su simbología, justo. Pero Imágenes interiores que no siempre fueron bonitas y hermosas y celestiales. Muchas de esas imágenes eran abrumadoras, ¿no? pues, Abrumadoras, pero sin embargo no ocultó, no se escindió, se mantuvo íntegro para poder confrontar y tomar esas imágenes y ver cuál era el mensaje interior de cada una de ellas. Wow, qué interesante. Y justo ahorita tocaste algo muy que va muy acorde con Aida. Y ahorita Aida va a decir por qué, pero el símbolo como el lenguaje del alma, ¿no? Em, Porque, a ver, ¿qué es realmente un símbolo o qué era un símbolo para Jung, ¿no? Porque él lo veía muy diferente, porque no es solo una imagen o una metáfora, sino que iba más allá en cuanto a los símbolos, ¿no? Sí, claro que sí, porque el símbolo, definiéndolo muy simplemente, es una herramienta que permite unir dos mundos, Ujú, el mundo de la conciencia y el mundo del inconsciente. ujú, Y justamente el símbolo lo que nos permite es expresar algo en donde todavía no hay palabras, hay que buscarlas, hay que encontrarlas, a veces construirlas, ujú, porque el símbolo es un puente bidireccional en donde generalmente lo que aparece son los elementos que están en el inconsciente, imágenes sensoriales, auditivas, gustativas, no solamente visuales, ujú, a veces un sonido, a veces una sensación, a veces es un color, y cuando eso va hacia la conciencia, tenemos desde nuestra racionalidad la capacidad de empezar a ponerle palabras, a nominar, a desarrollar ideas, pero el inconsciente tiene la gran posibilidad de esta ley que en un solo elemento pueden confluir muchos mensajes, muchos elementos. Tiene la capacidad de en poco concentrar mucho. A veces toda nuestra historia. Entonces, es una ida y vuelta el símbolo. El inconsciente va con un elemento hacia la conciencia le pone palabras, lo desarrolla, lo compara,
lo relaciona, lo analiza para después volver a una síntesis que tiene que ver con el sentido de vida. Y esa conciencia, esos elementos de la conciencia vuelven a dialogar con el inconsciente. Es El un inconsciente intercambio. es un intercambio. Eso es Ujú. lo que es el símbolo. El símbolo no solamente congrega, ¿no?, muchos elementos que dan un sentido de trascendencia, sino que el símbolo permite un diálogo con el inconsciente. Es un ida y vuelta. Yo digo siempre a mis alumnos, es una puerta vaivén, ¿no? Es una puerta vaivén donde el yo está elaborando, pero la herramienta principal es el símbolo. Entonces, el símbolo es preverbal. La que pone palabras y la que ubica en un tiempo y un espacio es la conciencia a través de la función del yo. Pero en realidad el inconsciente es atemporal, está en otra dimensión. Ujú. ¿Sí? No solamente en las tres dimensiones que generalmente decimos alto, ancho y largo, sino que, bueno, el inconsciente opera en una dimensión muy particular, es multidimensional y es una conciencia ampliada. Y esto es también un concepto muy junguiano, porque generalmente pensamos que lo negativo, entre comillas, lo que no es aceptado, está en el inconsciente como un reservorio de cosas desvencijadas, malolientes y sin uso posible. Y sin embargo, es todo lo contrario. El inconsciente es una superconciencia, una conciencia ampliada, que allí hay un gran almacén de nuestros propios datos personales que la conciencia o el yo todavía no ha podido integrar. Si eres una mirada positiva del inconsciente y no negativa, ¿no? No va en detrimento de la evolución humana, el inconsciente va a favor, nos ayuda, es un coadyuvante de nuestra evolución y de nuestra comprensión, no solamente en la materia, sino espiritual. En todos los aspectos. ¿Sabe cómo lo veo? Siento como que está ahí toda esa información esperando a ver en qué momento nos cae el 20, como para decir, tengo que ir hacia adentro para sacar todas estas respuestas e irlas aterrizando y dándole un lugar. Pero toda esa información está ahí dentro, ¿no? Sí, y asociada a las emociones, que generalmente las emociones también tienen un poquito de mala prensa, y creo que ninguna emoción es negativa, en su sentido más lato del término, ¿no? Como si fuera algo feo. En realidad las emociones eh, son las que nos hacen estar vivos, Ujú. son las que nos permiten ser humano. Y en la emoción hay una gran experiencia, siempre con la emoción, que es una energía, es una pila que da fuerza, está cargada de vitalidad. La emoción es vitalidad pura, y eh, allí se engarzan tal cual perlas en un hilo las imágenes que yo les hablaba antes, sensoriales, auditivas, todo tiene que ver con lo preverbal, pero además con una función muy importante que es la intuición y que también tiene muy mala prensa, fíjate, Sí. ¿no? Entonces, eh, Jung tuvo la grandeza, a mi parecer, de meterse con temas muy espinosos, inclusive con la parapsicología o con las capacidades ocultas de los seres humanos, temas apasionantes, que es para todo un programa, esto yo ya lo sé, pero Sí. tratar porque les veo las caras, de tratar de definir lo más pronto posible, pero así como Freud habló de temas eh, muy también puntiagudos, ¿no? La sexualidad infantil, ¿no? Los problemas de la sexualidad adulta, la cuestión bueno, de todo lo que no se podía hablar en relación a la muerte, no solamente de la sexualidad, y de cómo el ser humano es un elemento vivo, eh, que la sexualidad nos permite no solamente la genitalidad, sino que la sexualidad nos da identidad. Esto es Freud. Freud se metió con temas espinosos, Jung también. Jung Sí. también se metió con temas espinosos, como por ejemplo la función de la intuición, eh, que estaba muy mal vista, como si solamente
caería en la, ¿cómo sería? En lo, Superstición. esa, la superstición, esa es la palabra que no me salía, en lo supersticioso y en lo poco válido. Y sin embargo es una función que nos permite justamente dialogar con nuestro inconsciente, tomar las imágenes del sueño, por ejemplo, o conectar con el don de la profecía, o conectar con una conciencia mucho más amplia. Eh, También con los poderes latentes en el ser humano, ¿no? La posibilidad, la capacidad de mover cosas en un ambiente, ¿no? Eh, También se metió con temas hoy, hoy ya no son delicados, pero en ese momento cargaban con mucho prejuicio, sí. Y sobre todo en el ambiente en el que él se movía, ¿no? De doctores y, o sea, mentes un poco más estructuradas, empezar a tocar ese tipo de temas, pues sí, y en ese tiempo, pues todavía era así como que bastante escandalizador, por así decirlo. Se conformó con eso, sino que directamente fue haciendo todo un trabajo conceptual en donde al llamado loco no estaba tan loco, sino que lo que nosotros llamamos loco en realidad está tratando de desarrollar su proceso de individuación y que la sociedad, las imposiciones, los mandatos nos obligan a coartar esas imágenes internas que van surgiendo. Entonces esto también era un tema espinoso y lo sigue siendo hoy todavía, ¿eh? Tema delicado. Wow, acabas de tocar varias cositas de las cuales tengo preguntas, pero una de las que más tengo como curiosidad de saber, tanto desde el punto junguiano como desde el tuyo, es cuál es la relación entre los símbolos y los sueños, porque por ejemplo a mí me pasa mucho que recibo mensajes a través de los sueños. Entonces, el inconsciente elige hablar en mientras dormimos y no nos damos cuenta de esto. A ver, hermosa la experiencia que me traes. Jung dice lo siguiente, en realidad nosotros soñamos todo el tiempo, Ujú, dice Jung. Nosotros estamos permanentemente soñando, es decir, en realidad, ¿cuándo podemos prestar más atención o cuándo prestamos más atención al sueño? Cuando nos vamos a dormir, la atención, en vez de ser externa, se va a lo interior, a nuestro interior, y ahí podemos observar estas imágenes visuales, auditivas, táctiles del sueño que se expresan en símbolos. Pero ujú, Jung dice, pero en realidad el inconsciente está permanentemente generando imágenes Ujú. todo el tiempo. No solamente imágenes visuales, vuelvo a repetir, auditivas, táctiles, gustativas. Todo el tiempo está produciendo símbolos, ujú, pero en un momento dado tenemos que ir hacia el mundo exterior y estamos preocupados por llegar a horario a nuestro trabajo, por tomarnos el metro, pagar el café, cumplimentar con nuestro trabajo, atender al mundo externo. Y entonces no estamos prestando totalmente atención a este mundo interior que nos da permanentemente imágenes. Pero a veces sucede que estas imágenes quieren ser escuchadas y de pronto la atención externa se nos va al interior sin darnos cuenta. Y de pronto volvemos, nos damos cuenta que estuvimos colgados pensando en algo. A veces este pensamiento es tan rápido que ni siquiera podemos darnos cuenta que estamos colgados en una imagen interior y de pronto volvemos y decimos, pero ¿qué hice con la llave del auto? ujú. ¿Qué hice con la llave de mi casa? ¿Dónde metí el celular? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Estas son las cosas que a Jung le empezaron a llamar la atención. Entonces dice, la conciencia en realidad es una interrupción del mundo de lo inconsciente. Ujú. Entonces estamos permanentemente soñando y permanentemente generando símbolos. ¿Cuántas veces soñamos en la noche? Muchas, pero solamente una o dos llegan a la conciencia, pero no porque el inconsciente no quiera eh, transmitir esa información,
sino que muchas veces desde la conciencia le cerramos la puerta. Oh, qué profundo es eso. Sí, es Mm. justo por lo que les comparto, bueno, le comparto a usted. Yo tengo un taller en el que justo invito a eso, a que cada quien devele su propia simbología. Y es algo con lo que concuerdo mucho con usted. Escuché una de las entrevistas hace un par de semanas donde decía, es que todo el mundo, por ejemplo, sueña algo y se mete, "Chuc, chuc, ¿qué significa esto, no?" Y yo soy siempre de las que, o sea, no, ¿qué significa para ti? ¿No? O sea, para ti, Exacto. ¿qué es soñar con una pelota? ¿Qué es una pelota? ¿Qué estabas sintiendo? ¿De qué color era la pelota? ¿Quién te recordaba? O sea, esa invitación a ir hacia adentro, a ir a develar nuestra propia simbología. Lo que para mí es una pelota no puede ser una pelota para ángeles, no puede ser la misma. Excelente, Aida, excelente, has dado en el clavo porque eso es muy junguiano. Y justamente por eso, yo sé que mucha gente tiene en su biblioteca un diccionario de símbolos, pero que lo utilice para un conocimiento general, pero no de aplicación en particular, porque esto de soñar e inmediatamente tratar de interpretar a través de la lógica, ¿no? De nuestro razonamiento, sin dejar descansar que asiente la información, o ir al Google, o ir a la inteligencia artificial, o contárselo al primero que aparece y decirle, ¿y vos qué pensás de esto? Eso es matar, entre comillas, no dar lugar a la propia sabiduría interior, que se Ujú. asiente en la información y que aparezcan más sueños en relación con este tema, porque yo nos invitaba a trabajar con los sueños, pero en serie, no con un solo sueño, sino con varias cadenas de sueños sucesivas en donde vamos teniendo un sentido en general. Por eso invitaba al famoso al famoso cuaderno de sueños, ¿no? A la anotación Ujú. de los sueños en particular. Sí, sí, Aida, yo concuerdo completamente con vos. Hay que permitir que la información se asiente y regular la ansiedad, ¿no? Permitir que el inconsciente hable. Yo les comento, les cuento que para mí el inconsciente es un amigo. Si uno invita a un cafecito, a tomar un mate, como decimos los argentinos, o a intercambiar un café, y de pronto la invito a mi amiga, pero no la dejo hablar, va a llegar un momento que en la segunda invitación va a decir, no, ¿sabes qué? No voy. Bye. Claro, entonces es esto, ¿no? Es poder permitir que mi amigo, el inconsciente, hable y diga su verdad. Y yo pueda también aprender eh, a acomodarme a esa información, a tratar de entender cuál es el código y cuando no sé pedir ayuda, ¿eh? Puedo ir a un terapeuta, puedo ir a un psicólogo, puedo apoyarme, porque a veces hay sueños que son muy simples, de interpretación prácticamente literal. Esto es una de las primeras indicaciones que dio Jung. Y luego, bueno, ya va entrando en un mundo un poquito más profundo, que es el mundo de la simbología, o también el mundo de los avisos que nos da el inconsciente, ¿no? Ujú. De este ámbito bueno, ojo aquí, una indicación, cuidado allá, o la respuesta a un problema de resolución, tanto presente como futuro. A veces el inconsciente da respuestas muy trascendentales. Bueno, creo que Jung aquí, en lo personal, yo pienso que aquí es cuando yo me encuentro y digo, bueno, pero Jung no escribió para un siglo XX en donde estaba tan estructurado, tan, tan, sí, rotulado, ¿no? Etiquetado de que todo lo que venía de adentro del ser humano es solamente exclusión, negativo, guerra, ¿no? O destrucción. Sí sabemos que esas información está dentro del ser humano, pero no es lo único. El tema es la integración, ¿no? Poder iluminar esto. Bueno, escribió para el siglo XXI. A mí no me cabe la menor duda, porque hoy sí podemos
comprender profundamente cuál era el objetivo de tanta obra, ¿no? Porque escribió muchísimo, muchísimo, se pasó la vida escribiendo y hablando sobre este tema. Qué magnífico, qué hermoso, porque justo ahorita que acabas de decir eso, que a veces el inconsciente te advierte de algo, yo tuve un sueño y como a los, no sé, como al mes y medio, dos, viví la experiencia. Y fue algo tan que yo decía, esto fue lo que pasó en mi sueño. O sea, y era como el inconsciente diciéndome lo que ya iba a pasar. Y fue una cosa Ujú. tan rara porque nunca me había pasado. O sea, sí o no, o por lo menos no había puesto atención a eso. Claro que sí. Sí, y esto es más común de lo que nosotros creemos y sin embargo muchas personas temen a estas situaciones porque les tildan de superstición o que están en un ámbito que no es el adecuado. Y no, son capacidades que tenemos los seres humanos porque el inconsciente forma parte de la humanidad y es una conciencia expandida. Lo que pasa es que no nos han enseñado a prestar atención, ¿no? Y a valorar. Exacto. Venimos de un concepto muy negativo sobre el inconsciente. Y me parece que Jung aquí pudo iluminarnos mucho mejor. Ujú. ¿Y cómo usaba Jung el tarot para, siento yo como para entrar al inconsciente, ¿no? Para, em, o sea, como usar esas imágenes, esos arquetipos para ver lo que estaba pasando realmente en la persona, ¿no? Gracias por esta pregunta, porque en realidad a Jung le interesaban los lenguajes simbólicos en general. Lenguajes simbólicos, la astrología, el I Ching, el tarot. No lo utilizaba dentro de la consulta para hacer una lectura sobre el paciente, porque la verdad que si yo hago una lectura al paciente, el paciente no habla. Y acá se trata de hacerlo al revés, que el Claro. paciente pueda hablar, ¿no? Que pueda manifestar sus intereses, sus miedos, su problemática. Entonces, yo no utilizaba eh, la lectura del tarot dentro de la consulta, pero sí le interesaba los lenguajes simbólicos universales, todos, porque estos elementos luego aparecían, por ejemplo, en los sueños de sus pacientes. Ujú. Y ahí, entonces, teniendo un conocimiento general y muchas veces profundo o del I Ching o de las runas o de los mitos de la filosofía, podía empezar a comprender qué significado tenía el sueño para poder hacer un feedback, un ida y vuelta con su paciente. Porque en realidad, y seguimos con el tema de los sueños y la simbología, los lenguajes simbólicos es esto, están basados en arquetipos y los sueños presentan este tipo de cosas. Ujú. Entonces, sí debía conocer eh, profundamente, de hecho, Jung lo recomienda, tener un conocimiento sobre mitología, tener un conocimiento general sobre filosofía y también sobre lenguajes simbólicos y también sobre arte, sobre expresiones artísticas, un poco de historia del arte en general y también expresiones religiosas alrededor del mundo. Entonces hay que tener, eh, por lo menos lo que yo acuerdo y era lo que sugería Jung, una formación cultural general para comprender en profundidad el valor del símbolo y poder atender pacientes. Wow. Te estoy contestando, decir, ¿por qué Jung veía esto, no? Qué profundo. Y perdona, Aida, yo Sí, ya pregunté como tres. No, estás súper bien porque estoy aquí yo también aterrizando un montón de cosas. Comentaba algo, bueno, antes de empezar a grabar nos comentaba algo, que, bueno, o sea, yo siento muy bonito, ¿no? Esto que nos compartía sobre la Universidad en Rosario, de Rosario, sí, en la Universidad Nacional de Rosario, de la República Argentina, sí, que acaba de abrir un programa junguiano, de estudios junguianos, algo así. A sí, ver, nos comparte sobre eso, sí. porque siento que es algo así Oh, muchísimo, muy grande, que es una gran, ¿cómo se dice? Milestone.
Pues un gran, ay, no sé cómo se dice milestone en español, perdón. Gran Como, evento, pues un gran evento, vamos a decirlo así, gran ajá. evento. No sé si es el Sí, sinónimo, pero es un gran evento, lo sentí así. Sí, la verdad que sí, en el 2018 presenté un proyecto en la universidad para hablar de Jung, dar un curso sobre Jung. Fue aprobado, en la primera instancia fue aprobado como un curso de extensión universitaria, porque Wow. realmente había mucho desconocimiento sobre la obra junguiana y en poco tiempo pasó a ser un proyecto de ya estar incluido dentro del programa de estudios el dictado de la obra de Jung. Y esto se convirtió en 2 seminarios electivos de pregrado, con programas independientes, con títulos independientes y que bueno, dicto todos los años en forma muy activa y cada día hay más alumnos interesados en la obra de Jung, porque realmente comienzan a meterse en los escritos, en la obra completa, y se encuentran con un Jung profundo, Jung filosófico, aplicando con grandes conocimientos de psicología y psiquiatría, aplicando método científico, con un objeto de estudio, con una aplicación en la clínica, tanto individual, grupal y por supuesto con una aplicación social, con otra mirada con respecto a la psicosis, a la esquizofrenia, a la neurosis, al ser humano en general y la inclusión del arte, de la expresión artística, no para encontrar una patología, sino para abrir el lenguaje simbólico. Y la verdad que, bueno, hasta ahora los alumnos cada día hay más interesados, comprendiendo la obra de Jung, el legado, y siendo aceptado por la Universidad Nacional de Rosario, específicamente en la Facultad de Psicología, a la cual estoy muy agradecida, porque tanto la señora decana, Soledad Cotone, como todo el plantel universitario y también los alumnos cada día aceptan más con alegría a Carl Gustav Jung y a mi persona, y ya formo parte, ¿no? La corriente de psicología forma parte de la universidad, de la facultad, y los alumnos pueden nutrirse ejerciendo, como yo siempre digo, el don de la libertad, ¿no? El alumno de psicología que va a ser un futuro profesional debe conocer todas las líneas, ¿no? Los métodos, y después elegirá cómo llevar adelante su práctica, ¿no? Su práctica en la clínica o como elemento dentro de una institución social. Pero bueno, estoy muy contenta porque es la primera vez que dentro de la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Psicología, se permitió dar yo. que, No, estoy muy feliz. Ya, bueno, esto fue en el 2018, en 2019 ya estaba pleno y estamos ya en el 2026, así que ya hace bastante, bastante tiempo y bueno, aquí qué seguiré padre. trabajando. Yo, por ejemplo, sí lo veo como una, o sea, yo sí lo pondría como una materia básica. No estudiar a Jung en todo en un plan académico de psicología, ¿no? Y siento también, por ejemplo, que Jung fue un precursor de lo que es la psicología transpersonal, porque empezó a abrir también, abrirse a todos estos otros temas y a meter otro tipo de perspectivas hacia lo que era la psicología, clínica. Fue Sí, como sí, y me gusta lo transpersonal, pero yo lo interpreto, entiendo perfecto lo que decís y estoy de acuerdo, pero yo siempre que escucho transpersonal digo, claro, porque te salió de lo individual, de lo ujú, exclusivamente personalísimo, ¿m? de la personal, De de la la más. persona, exacto, de lo individual, y el ser humano es un ser social, es un ser grupal, pero además con conexiones interiores muy valiosas, con una capacidad de trascendencia muy grande. Y la capacidad de trascendencia estaba borrada, es decir, la búsqueda de trascendencia, no importa qué nombre le pongas, si es la necesidad de una religión, la necesidad de nominar a un Dios o de
eh, bueno, comprender en dónde estamos insertos, no solamente como unidad, sino como planeta, dentro de un sistema, dentro de una galaxia, pero también eh, que hay algo más grande Claro. que el ser humano y su problemática individual y personal. O que hay algo más grande, una información que nos envuelve. Y bueno, esto creo que es lo transpersonal, ¿no? Por supuesto, por eso digo, se metió con temas espinosos. Fue excluido también, como Freud, ¿eh? Son dos grandes pensadores que no la pasaron bien, son los grandes investigadores a los cuales le debemos mucho, porque junto con Adler son los padres de la psicología Sí, claro. profunda. Ujú. Claro, porque allí es cuando se comienza a definir lo que es el inconsciente, a conceptualizar, a definir y a hacer investigación sobre este ámbito desconocido hasta este momento, pero no, pero realmente no podemos desconocer. Yo creo que tanto Freud, Adler, Jung y tantos otros que han hecho investigaciones profundas deben estar dentro de las academias, ¿no? Y después cada uno en la práctica clínica, vuelvo a repetir, elegirá qué es lo que quiere hacer, pero no podemos negar la profundidad y aquí específicamente de Jung el gran aporte que ha hecho porque claro, observó realmente el fenómeno humano en todo su esplendor. No pudo decir, bueno, esto no lo voy a estudiar porque es una pavada. No, todo el fenómeno humano, todo lo que produce un humano es importante, absolutamente todo. No podemos deshacernos de nada, ¿no? No podemos descartar nada, todo tiene que ser estudiado porque es un fenómeno humano. Después veremos dónde aplica, ¿Dónde lo encajamos? dónde Ajá. lo encajamos, ¿no? Dónde va, cómo está relacionado con todo, ¿no? Y también habló mucho de que era mucho más peligroso la fuerza humana desatendida, la capacidad de destrucción desatendida del ser humano que lo que podía venir de afuera, ¿no? Y estamos en un momento muy particular, ¿verdad? En donde, bueno, el siglo XX ahí está llena de ejemplos de este tipo, ¿no? De que, bueno, era más importante, es más importante estar atentos a, a, a que el ser humano debe ser consciente de la capacidad de destrucción. Nosotros no somos conscientes de la capacidad destructiva que portamos. Siempre lo ponemos en el vecino, ¿cierto? En la vecina, en el vecino, en el del frente, en el de al Ujú. lado. Cuando es, Está, sí. Y sin embargo es interior. Bueno, esto también es muy junguiano. Claro. Y justo regresando ahorita a lo de la Universidad Estatal de Rosario, Sí, me encanta, ¿no? Que sigue estudiando a Jung, especialmente en un mundo que busca respuestas fáciles y superficiales hoy en día, ¿no? O sea, como que vamos tan a prisa que, que si prestamos atención como a estudios de Jung, ¿no? Tomaron ujú, años y fue un estudio profundo que va más allá, ¿no? Entonces, el que haya esto en las instituciones es muy, yo creo que a mí me da sí, como, por ejemplo, mi hija que va a estudiar para psicoanalista, me ajá, da como esto que digo yo, wow, ¿no? Qué bueno que está toda esta información, que sigue ahí, que hay profesores como usted, ¿no? Que están ahí en la labor, diciendo, hay que ver esto, hay que estudiarlo a profundidad. claro que sí. Hay que estudiarlo sin excluir a otros pensadores, pero integrar, Claro. justamente, integrarlo, ¿no? Y estudiarlo a conciencia, ¿no? Porque sus obras son maravillosas y es un autor que si bien algunas obras son un poco complejas, porque son técnicas, obviamente, tiene tecnicismos, pero es un autor muy lindo para leer. Tiene profundidades existenciales y de pensamientos y de giros para la comprensión humana muy importantes. Así que bueno, yo aquí estoy en la tarea de seguir difundiendo, de seguir hablando de la obra de Jung, y yo creo que era el momento es ahora.
porque si bien Jung siempre fue conocido, en el siglo XX fue muy conocido, es un autor que ha tenido 6 honoris causa, no Sí. uno. Claro, claro, un reconocimiento a nivel inclusive dentro de la Universidad de Oxford, la Universidad de Clark. Entonces, eh, un autor muy reconocido, pero poco conocido. Un autor reconocido a nivel mundial, pero en algunos ámbitos poco conocido. Pero bueno, hoy tenemos el momento para comprender a Jung, porque así como hay eh, gran número de personas, miles de personas que se están volcando al estudio de la profundidad espiritual o de los estudios de la Cábala o de los estudios del simbolismo, también hay muchísimas personas que están buscando desesperadamente conocer a Jung. Em, y bueno, aquí estamos. Yo empecé a estudiarlo cuando tenía 16 años, hace más de 40 años. Estoy delatando la edad, ¿no? Pero bueno, son los años que tengo. Este, y realmente por una necesidad y por un descubrimiento, pero interior, personal, pero a la vez ahora era, en el momento ahora. Viste que cada cosa tiene su tiempo de Ujú, madurez. justo. Y justo eso le iba a preguntar. ¿De qué manera, por ejemplo, lo que ha aprendido de Carl Jung desde los 16 años hasta ahora, de qué manera ha aportado a su vida, no nada más al compartirlo, sino para su propio desarrollo, su propio autoconocimiento, este, sí, o sea, de manera personal? Sí, bueno, primero esto, ¿no? Siempre tratar de conectar con mi humanidad, con mis emociones, con, con mis pensamientos, con mi vocación, eh, seguir el proyecto, seguir el sueño, y que no aflojar, como decimos los argentinos, ¿no? No, no fallecer en el intento, seguir haciendo el camino y que fundamentalmente es un camino de autoconocimiento. Es decir, la respuesta está en uno. Es decir, esto fue lo primero que me aportó, ¿no? Em, y segundo, bueno, todo el conocimiento, por ejemplo, en lo particular, me fue llevando de la mano al conocimiento de la Cábala profundo. Esto es un gran aporte que Jung hizo a mi vida. También el arte, las expresiones artísticas. Y de hecho escribí un libro que se llama Arte y Símbolo. Y bueno, tengo estudios de arte terapia y pinto y creo mis obras. Eso también lo aportó a mi vida Mm. cuando bueno, los estudios racionales dejaban de lado el arte en cualquier expresión y puntualmente la pintura, el color. Y lo tercero es una gran cultura general, porque Jung, para ir leyendo sus obras, hay que ayornarse con muchos estudios, hay que leer mucho, por ejemplo, sobre el gnosticismo, sobre la alquimia, eh, temas apasionantes o sobre mitología, y todo eso va haciendo un cambio en lo personal porque Jung no solamente es un conocimiento teórico, conceptual, no es una teoría fría, es una teoría cálida, porque permanentemente nos está hablando de nuestros desarrollos, pero metidos dentro de la vida cotidiana. Ujú. Es decir, el desarrollo espiritual, el derrotero psicológico o la comprensión de un sueño está dentro de la vida cotidiana. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Jung terminaba de cenar y tomaba su libro rojo y mientras compartía con su familia, él se dedicaba a pintar y a dibujar. Es decir, si bien tenía momentos de exclusión, entonces se iba a Bollingen, ¿cierto? A la torre de Bollingen, se iba a su espacio personal y allí estaba 4 o 5 días, una semana, luego volvía a su familia o ese es su tiempo de internalización, de exclusión, duraba un poco más, pero nunca abandonando ni la vida cotidiana, ni su familia, ni sus alumnos, su atención. Iba y venía, pero a la vez todo ese mundo intelectual lo compartía con su familia. Todo ese mundo de creación estaba metido dentro de la vida cotidiana.
sus percepciones, sus imágenes, estaban permanentemente metidos, sus imágenes que a veces vivenciales eran fuertes, metidas en su vida cotidiana. Es esto, ¿no? Que el ser humano pueda, a mí en lo personal me enseñó a que todo está en el atanor, está todo junto, ¿eh? Pero hay que dedicarle tiempo a todo, porque todo es importante. Está Sí. a no Claro, escindir, ¿no? Claro, claro. Esto es lo que me llevo en la vida personal. Bueno, yo tengo un gran amor por la obra de Jung y por la vida de Jung como personaje histórico. claro. Y ahorita tocaste varios temas, pero a ver, voy a ir uno por uno porque tengo muchas preguntas. Gabriela, me encanta. Puedo hablar horas contigo. Este, Ángeles. ¿cómo, cómo es que tanto para Jung y en ti, la cábala ha formado parte del estudio psicológico? Bueno, ¿qué te respondo primero, en mí o en Jung? ¿Qué Como quieres? tú quieras. Bueno, en realidad los estudios de la Cábala, yo comencé a ver, a tener una idea de lo que era el árbol de la vida. Las primeras noticias que tuve fue alrededor de los 15 años, cuando tuve un encuentro con un libro que se llamaba Dos científicos viajan en ovni, que era una edición viejísima de los años 70. Y allí, en uno de los diálogos de los científicos, cuando lo toma el ovni, la nave, ahora voy a hablar de esto, ¿eh? La nave, sé que me estoy metiendo en un tema, pero es Me encanta, me apasionante. encanta. Va. Está perfecto, sí, sí, Porque Y justo mi próxima pregunta va hacia algo así más o bien, menos. ahí vamos, ahí vamos. Entonces, uno de los científicos, cuando sube a la nave y el ser extraterrestre le invita a sentarse en el respaldar del sillón, de la silla de la nave, lo único que había era un árbol de la vida. Wow. Yo tenía, recuerdo cuando leí eso, tenía 15 años, 14, 15 años, no tenía más. Después tuve la oportunidad de conocerlo a Fabio Serpa, un gran investigador sobre fenómenos ovnis de la República Argentina, conocido a nivel internacional, unos años después, y le comenté de este libro, ¿no? Pero la primera noticia fue esta. Y esa imagen a mí me quedó, ¿no? Me quedó profundamente porque era una nave absolutamente blanca, por dentro, por fuera obviamente también, pero por dentro blanca, y lo único que tenía en el tapizado del asiento era el árbol de la vida. Era el único símbolo. Y yo recuerdo que quedé totalmente impactada por esa imagen. Y un par de años después, 16 años, encuentro a la obra de Jung, comienzo a comprar libros y ahí empiezo a ver relaciones con el árbol de la vida, con la cábala, más en los últimos años de su obra. Después de los años 40 empieza a nombrar más, más abiertamente lo que son las sefiras, Keter, o Tiferet, o los diferentes autores, ¿no? Pero también en esos años encontré la teosofía. Y dentro de la doctrina secreta también hay muchos elementos que hablan del árbol de la vida. Es decir, que para mí el encuentro con la Cábala fue como que se fue uniendo hasta que, bueno, me meto completamente en la obra de Jung, encuentro muchos datos ahí, por supuesto que estoy comprando libros de Cábala, no puedo, obviamente, ¿no? Entrar a una librería y no comprar un libro de Cábala, no comprar un libro de Jung, o de teosofía o de psicología junguiana, obviamente para mí era que no estaba dentro de la librería, directamente iba y compraba muchos libros de estos. Y en el año 2017, siempre buscando a alguien profundamente que me explicara y que me ordenara los conocimientos que yo tenía sobre Cábala, en el 2017 encuentro un video del gran maestro Mario Sabán. Y recuerdo que fue un impacto tan profundo, 2017, 2018, un impacto tan grande, y, y me escuché todo lo que había de Mario Sabán,
y era confirmar y recordar y que se me ordenara toda la idea, todos los conceptos que yo había ido acumulando a lo largo de todos estos años, de todos esos años, hasta que le mando un mail a su escuela y creo que a los 2 días el profesor Mario me llama por teléfono, porque yo lo había invitado a dar a dar una clase magistral en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Y él tan amablemente me llama por teléfono para decir que en ese momento no podía porque estaba muy ocupado en todo lo que se desarrolló en su escuela, ¿no? De psicología y cábala. Así fue mi derrotero con la cábala, de la mano de una imagen simple, profunda, que impactó mi alma profundamente y que hoy es parte de mi vida, ¿no? Es parte de mi vida porque, bueno, he tomado clases con el profesor Mario Sabán, soy maestra de cábala certificada en su escuela y también pertenezco a la escuela del profesor Mario dando un curso específicamente de Jung y la cábala. Entonces, está todo como engarzado, ¿no? Los elementos de mi vida están todos en relación. Inclusive el hecho de que yo hoy esté aquí en España también es gracias a Jung y la cábala. Así que aquí estoy. Me encanta. Qué bonita conexión, o sea, cómo se van presentando las cosas, o sea, se nos van presentando las cosas a lo largo de nuestra vida y cómo van, armando el rompecabezas. Ahorita escuchándola, me vino a la mente, o sea, mi primer contacto con Jung fue en la universidad. Yo estudié diseño gráfico y en una de las clases de diseño, nos pusieron como lectura adicional el libro El hombre y sus símbolos. Claro, gran libro. Y me jaló el nombre. Yo dije, no, pues eso, este tiene que ser un básico, o sea, lo tengo que leer porque pues si vamos a estar diseñando logos y diseñando y todo esto, pues todo esto es de símbolos. Lo empecé a leer y yo así, ¿qué es esto? Ajá. Y pues pasar de la universidad pues ahora pues ya ha pasado bastantes añitos, unos que 15 20 por ahí así. Y entonces, pero se me quedó todo eso que yo leí de Jung. Y me llamó mucho la atención esa invitación, ¿no? Que hacía siempre, ¿no? Que nuestra simbología interna. Años después llega pues toda la labor que hice yo de autoconocimiento, despertar mis habilidades, psíquicas, por así llamarlas, este, a desarrollarlas más bien. Aprendí sobre la magia iniciática, también alquimia y muchas cosas que van llegando y empieza a tener tanto sentido que me remonta a ese momento en el que yo vi en mi lista de útiles, ¿no? Ese libro que me jaló. Entonces, ahorita que comenta eso de cómo se le quedó tan grabada esa parte de la cábala, y son justo yo ahora lo veo como esta señal, ¿no? Que a lo mejor en el momento se me pasó o no le tomé la importancia o el valor de el rol que iba a jugar toda esa información Exactamente. por el resto de mi vida. Exactamente, por eso hablábamos hace un rato, hace unos momentos con ustedes, de lo importante que es darse atención, Ujú, aunque uno no comprenda. Ujú, No importa comprender en el momento, importa mucho más prestarse atención y validarse, ujú, porque muchas veces vamos con este sueño o con esta imagen a alguien y dicen, ah, eso son pavadas. Y, y ahí nos mata nuestro proceso personal. Entonces debemos ser muy respetuosos con nuestro contenido personal, muy de prestar atención, validarnos permanentemente y cuando no entendemos tenemos que ir de alguien que sí pueda ayudarnos para comprender y no a cualquier persona que lo que va a hacer es dar un concepto prejuicioso y ujú. justamente nos va si le hacemos caso y atendemos a este prejuicio, quitarnos una información valiosa para nosotros, ¿no? Vale. Entonces el inconsciente tiene que volver a remeter y volver a darnos la imagen hasta que nosotros podamos comprender. El tema es de la validación interior, es muy importante.
y acudir a un profesional bien formado en psicología junguiana también es importante. Claro. Y justo ahorita Aida tocó un tema en cuanto a la magia, Ujú. porque la magia, bueno, no la magia ilusoria como la conocemos hoy en día, sino la magia iniciática, invita a eso, ¿no? A ir hacia lo profundo de nosotros para poder crear magia en nuestra vida. Y justo Ujú. estaba leyendo que también Carl Jung habló sobre la magia, qué era realmente la magia desde la perspectiva de él y Oh, la veía como algo sobrenatural o como una experiencia psicológica profunda relacionada con el inconsciente, los símbolos y la transformación interior. ¿Qué nos puedes aportar de eso, Gabriela? porque para Jung, a ver, yo siempre digo para Jung y siempre me refiero a él porque es el autor que conozco y admiro, pero siempre con mucho respeto, ¿cierto? Porque es mi interpretación sobre sobre la opinión de Jung y sobre la obra, por supuesto. Esto no quiero dejar de decirlo antes de irme. Pero a mi parecer, lo que Jung interpretaba como magia es una ley psicológica que funciona y que nosotros no comprendemos. Ujú, Por ejemplo, que estemos hoy las tres charlando de Carl Gustav Jung y de la Cábala y que hace un mes no nos conocíamos y hoy nos conocemos y estamos hablando del mismo tema en profundidad y con un amor y con un compromiso y que de aquí van a surgir eh, muchas relaciones de personas que van a escuchar este programa y se van a noticiar y se van a emocionar y van a buscar un dato y que nosotras también crezcamos, ¿no? Esto es magia, ujú. ¿no? Claro. Sí. Exactamente. O que la persona produzca un sueño, como te pasó, Ángeles, y que seguramente Aida también lo has vivido, un sueño que eh, entre comillas, te cuida, te predice, te da un dato necesario para el futuro. Esto también está dentro del ámbito de lo que nosotros llamamos magia, pero sin embargo es absolutamente natural, es decir, es la magia según Jung, según mi criterio es, mi interpretación es que son estas fuerzas o estas capacidades inteligentes que tiene el ser humano que no nosotros desconocemos. Inclusive el poder de un sueño, ¿no? El poder de un sueño puede mover una persona hacia una decisión tomada, desterrarla y tomar otra, cambiar su posición. Entonces, esto para Jung es la magia, ¿no? La capacidad de que nosotros tenemos de poder interactuar con nuestro mundo interior. Tenemos que volver a eso, ¿no? Sin abandonar la parte racional, el estudio, a vernos con tomar, así, conceptos de investigación científicos. Por supuesto que es súper necesario, si no caeríamos en que cualquiera de nosotros puede decir cualquier cosa sin una formación, sin un marco teórico, sin algo que, bueno, nos dé una autoridad desde donde estamos hablando, ¿no? Pero todo ese mundo interior y todo ese mundo intuitivo y esas imágenes internas, y esas, inclusive el don de profecía o el don de lenguas, todo esto que nadie ha hablado y uno ha hablado y dijo, bueno, acá hay que unir, ¿no? Las dos cosas, tanto la razón como la intuición, en todos sus ámbitos y posibilidades, son la magia. El ser humano es magia. Somos mágicos si no nos damos cuenta. Me encanta que lo hayas escrito de esta forma, porque justo muchas veces yo invito mucho a la gente a ir a lo profundo, a ir a lo interno, a conocerse, ¿sabes? Porque entonces solamente así podemos em, cambiar nuestra realidad y crear magia en nuestra vida. Y a eso me refiero siempre cuando hablo de la magia. Y muchas de las veces me ha tocado que han venido personas a mí y me han dicho, a ver, ¿cómo hiciste que de la noche a la mañana? Porque siempre creemos que es de la noche a la mañana, ¿no? Que manifestar todo esto, ¿cómo hiciste para vivir esta vida que hoy en día vives? Y siempre me gusta decirles, a ver,
es una labor interior y no es una receta mágica. Y si lo quieres ver como una receta mágica, es tu propia receta mágica, porque es el conocerte a ti, el ir a profundidad, porque lo que está dentro de ti, lo que tú tienes que cambiar, no es algo que yo te lo pueda dar. No te puedo dar yo la respuesta, porque la respuesta la Exactamente. tienes tú. Tal cual, el elemento mágico está en nuestro interior y Exacto. es soportar el proceso, soportar como soporte, ¿eh? Esta palabra me encanta, que es Tener. nosotros generalmente cuando no tenemos el resultado del segundo día, nos frustramos, nos desdecimos, cambiamos y ya no, que no nos dio lo que queríamos, no tenemos nada de paciencia con respecto a los procesos internos. Y yo voy a tomar una palabra muy importante, Ángeles, que ha dicho que es labor. Esto es una labor. Lo que vemos que nos parece mágico es el resultado, pero en realidad de todo un proceso que vino cursando dentro nuestro. Es como si nosotros diríamos, veo el brote de la planta, pero no vi el proceso interior porque está debajo de la tierra. Entonces, como no veo el proceso interior, digo, la planta florece por magia. No, Claro. florece, es decir, es una ley la magia que nosotros le estamos poniendo un nombre que tiene también muy mala prensa y sin embargo es lo más rico del ser humano, inclusive de la naturaleza, ¿no? Y la psique funciona bajo estas mismas leyes. Claro, claro. Y una de mis frases favoritas que me encanta siempre repetirles cuando me preguntan esto, y es una frase de Carl Jung que dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Es Claro, decir, exacto. ir a lo profundo. Ir a lo profundo para poder manifestar esta realidad que queremos, ¿no? Pero el tema es, eh, no es, y ahí voy, y con esto me parece que podríamos cerrar, los seres humanos estamos muy abocados a ser solamente felices. Y el tema está que está bien, por supuesto que tenemos que buscar la felicidad, pero la felicidad siempre la imaginamos de todos los colores posibles, pero ocultando el 50% de nuestra naturaleza. Entonces, el tema es este, ¿no? Es el autoconocimiento aún de estas cuestiones que nosotros queremos esconder debajo de la alfombra, porque ahí está la humanidad. Ujú. Este es el tema, este es el tema. Así que sí, el trabajo personal. Chicas, yo les agradezco muchísimo, Aida, Ángeles, me encantan sus nombres, me Usted. encanta esta entrevista. Muchísimas gracias por el espacio, por haberme convocado y espero que sea la primera, pero no la última. No, 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 no. para nada. Muchas, sí, o sea, es que hay mucho, 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 mucho de qué hablar, o sea, son temas súper interesantes, muy profundos y sobre todo que con mucho valor, Sí. con mucho valor y entre más se comparte, siento que podemos ir sembrando esa semillita también, ¿no? De ir, expandiendo esa conciencia e invitando, continuar, invitar a los demás a que vayan hacia adentro y a que exploren muchísimas otras cosas que hay ahí. Así Sí, que, claro, y sin temor. Muchísimas gracias y nos gracias. estamos viendo. Sí, quedó Gabriela, pendiente el tema de los ovnis, que para Sí, otra entrevista, ¿les sí, parece? Este sí, tema sí, pendiente, ahí está. definitivamente. Nada más una cosa antes de que nos despidan. despidamos, perdón. Digamos, ¿Dónde te pueden encontrar? Tus redes oh, sociales, tus claro. cursos, Sí, cualquier cosa. bueno, mi página es muy fácil porque es www.gabrielamilatich.com, así que es muy fácil allí. Y ahí están todos mis datos, los teléfonos de contacto, el mail, el Instagram y el canal de YouTube. Vale, lo pondremos en la descripción. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu Muchísimas tiempo y por gracias. tu hermosa energía. Y Gracias, gracias a todos gracias. también. Ay, perdón, perdón, perdón. No, 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 gracias, Aida, gracias, Ángel, y por supuesto, gracias a todos también. Tomo tu palabra, claro que sí, Aida. Un abrazo enorme a todos. Gracias, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos nuestros escuchas, los que nos ven y todo. Y nos estamos viendo la próxima semana. Así que muchas gracias a todos, Gabriela. Un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.